Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Sí, profesora. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Profesora, buenas noches. buenas noches con todos, esperando de que todos estén muy bien de salud y contentos para empezar nuestra clase el día de hoy. A ver, se les pide por favor de que todos apaguen sus micrófonos para poder entendernos muy bien. En primer lugar, dando gracias a Dios nuevamente por otro día más que nos está dando de vida y también otra oportunidad más de estar siempre con ustedes. Espero que estén gustosos y que lo que aprendamos el día de hoy sea de buen provecho. A ver, atentos, ya vamos a empezar nuestra clase. Empezamos con lo que es comunicación, pidiéndoles disculpas del caso y también agradeciéndolos porque la semana pasada yo no pude estar con ustedes, pero he visto que estaban todos pendientes ahí. Muy bien, chicos, hay que seguir así siempre. El día de hoy vamos a hablar sobre las anécdotas. ¿Qué es una anécdota? Las anécdotas, como se bien sabe, son cosas o sucesos que nos pasan a cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Si se han dado cuenta, esas ocurrencias en la vida que siempre tenemos, a eso lo tomamos como una anécdota. Acá dice, la anécdota es una narración breve que cuenta un hecho biográfico, interesante o entretenido y muy curioso. Se basa en hechos reales con personajes reales, aunque quienes la narran tienden a exagerar un poco. Cuando nos dice que se basa en personajes reales, se está refiriendo a nosotros mismos cuando contamos algo que nos sucede en la vida y lo vemos un poco gracioso que nos ha pasado. Lo contamos pues sonriendo, ¿no? Por decir, si te vas a una bodega y te diste un tropezón y te miró alguien por ahí, que fue alguien que no te gusta, que te vea que te suceda cositas medias así, medio como que te da vergüenza y a las finales te resulta riendo, ¿no? Eso por decir también es una anécdota. Las anécdotas se dividen en tres pares. Lugar donde suceden los hechos. Ese lugar, cuando nosotros contamos una anécdota, tenemos que decir dónde sucedió esa anécdota. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? El lugar es el centro de donde sucedió el acto. Las cosas que pasan es el desarrollo de nuestra anécdota. ¿Qué es lo que sucedió durante ese momento? Y el conjunto de sucesos es al final. Cuando tú cuentas tu anécdota, al final, por decir, cierras con tu risa o de repente con tu preocupación, cuentas qué es lo que pasó al final, o sea, en qué quedó tu broma o tu chiste que haces o lo que te sucedió. Eso es el conjunto de sucesos finales. En una anécdota dice, no hay ficción ni imaginación, solo hay exageración por parte de la persona que cuenta la anécdota. Acá tenemos un ejemplo de anécdota. Dice, un día llegué a una casa y me mordió un perro. Al leer nosotros esta anécdota nos podemos imaginar, ¿no es cierto? Un momentito, por decir, cuando tú pasas nomás por la calle y un perro sale corriendo a quererte morder, ese susto que te da, como que te hace pues no pensar, no, me muerde o no, ¿no? Pero sí da un miedito, ¿no? Imagínate que si estás tocando una puerta y por detrás, en vez de que alguien te salude, es el perro quien te muerde. Y por decir que se te mordió en un lugar donde no debe, te causa broma, ¿no? Esas son las anécdotas. En la actividad 2, igual seguimos viendo lo que es una anécdota y vamos a tratar también de las partes de la anécdota. La anécdota es un hecho breve de un hecho curioso o divertido. Generalmente la anécdota
encuentra basada en hechos reales que suceden en lugares y además que implican a personas que existen realmente. Sin embargo, con el objetivo de hacerlas más atrapantes, es habitual que la persona exagere ciertas cuestiones o incluyan elementos que no son verídicos. Partes de la anécdota. Entre las partes de la anécdota tenemos el planteamiento. ¿Cuál es el planteamiento? Lo que sucede al inicio. Cuando tú cuentas tu anécdota, ¿qué sucedió inicialmente? Eso es tu planteamiento para hacer tu anécdota. El nudo es lo que sucede durante la anécdota en un orden cronológico, es el momento de lo que está pasándote en tu anécdota o en tu acto que te está ocurriendo. Desenlace es lo que se cuenta, cómo acabó tu anécdota. ¿Y a qué partes tiene papá él? Características de una anécdota. ¿Cuáles son las características de una anécdota? Acá vemos, dice que debe de relatarse o escribirse como si fuera un cuento. Debe ser una historia breve, pero a la vez entretenida e interesante. Se relata en orden cronológico. Una anécdota debe ser contada con gracia y actitud. Entonces, si no lo contamos con una chispita, entonces eso ya no vendría a ser una anécdota, ¿no es cierto? Para que sea curiosa o colosal, como se llama así habitualmente, entonces tiene que tener un poquito de gracia. Las anécdotas son importantes porque ayudan a desarrollar la creatividad y la capacidad expresiva al narrarlas, ya que requieren de recursos literarios en su elaboración. Tipos de anécdota. Tenemos la anécdota personal, que es la que ocurre a una persona y es el mismo autor el que la cuenta. Las anécdotas cotidianas son aquellas que ocurren en el diario vivir, la misma que puede ser contada por personas que presencian el hecho. Anécdota histórica. Este tipo de anécdotas son las que han pasado de generación en generación. Las anécdotas históricas son contadas por los padres y los abuelos de hechos ocurridos en el pasado. Puede ser de ellos mismos o de familiares cercanos. Las anécdotas históricas son las que más reciben modificaciones, pues con el pasar de los años, sus diferentes autores van borrando parte de la historia para relacionarla con el presente y sus propias vivencias. Anécdota verbal. Es aquella que cuenta lo que el personaje destacado dijo. En esta se utiliza frases, proverbios o refranes, con el fin de darle credibilidad a los hechos narrados. Anécdota humorística. Es aquella en la que los hechos se cuentan de forma sarcástica, con el fin de generar alegría ante los espectadores. Este tipo de anécdota tiende a exagerarse. Anécdota mixta. Es una combinación de la anécdota verbal y la humorística, y su fin es conectar en una sola narración lo que dijo un personaje, con la acción burlona y curiosa, en el que el relator juega con los hechos presentados, siempre y cuando no modifique el relato con fantasías. Si nos damos cuenta, las anécdotas son hechos reales. Todo lo que contamos en una anécdota tiene que ser real, porque si es un cuentito ajeno, por sí no es una anécdota. La anécdota es un hecho real. Los personajes son reales. No tenemos nada de personajes ficticios. Porque si contamos lo de Caperucita Roja, por decir eso, no es una anécdota. Eso es un cuento. Esquema para contar una anécdota y organizarla mejor. Acá tenemos un esquema que les va a servir de mucho cuando ustedes quieran contar su anécdota. ¿Qué deben de hacer primero? Dice, es las preguntas que van ahí a detalle, ¿no? ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué pasó luego? ¿Con quién estabas? ¿Qué hacías ahí? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde estabas?
qué sucedió al final. Este esquema servirá para que ustedes hagan una anécdota en algún momento que quieran contar sus anécdotas cuando les haya sucedido algo, porque las anécdotas siempre son cosas que nos va a pasar a todos y pasa siempre, ¿no? Sino que de repente no lo conocemos con ese nombre, pues, ¿no? Pero eso es, jóvenes, una anécdota. Hasta acá, si tienen ustedes alguna pregunta, porque nuestro tema solamente es hablar de las anécdotas. O tienen una anécdota que contarnos. Profesora, ¿lo puede repetir la parte del inicio? Muy bien. Gracias. A ver, estábamos hablando el día de hoy de las anécdotas. Nuestro tema en sí principal es las anécdotas, solamente hablar de las anécdotas. Decíamos que las anécdotas es una narración breve, o sea, las anécdotas son lo que nos sucede a nosotros mismos. Estábamos diciendo, por decir de que, a ver, una anécdota que me haya pasado a mí el día de hoy. Por si voy al mercado y me sucedió a mí el día ahora. Me fui al mercado y lo primero que hice es hacer mis compras, bueno, para hacer mi almuerzo. Pero me olvidé una bolsa de la que tenía, porque tengo ese mal costumbre de a veces coger bolsas y una bolsa que era la que tenía que no faltarme en la casa, justo esa me olvido. Y cuando ya estoy casi para llegar, me acordé. Y tuve que regresar a llevarme nuevamente la bolsa. Entonces, en ese trayecto, pues ya se me pasó la hora que tenía que estar, ¿no? Y me demoré un poquito más de lo debido. Entonces, yo no lo tomé, pues, no como molestarme, sino me dio risa porque cuando más apurados estamos son cositas que nos suceden, ¿no? Eso es, jóvenes, una anécdota. O sea, y eso, si nos damos cuenta, también es una anécdota personal, ¿no? Lo que nos sucede. Está en las clases de anécdotas. A ver, decíamos que la anécdota también se basa en hechos reales, con personajes reales, aunque quienes la narran tiendan a exagerar un poco. Se divide en tres partes. Lugar donde suceden las cosas, lo que yo les decía hace ratito, por decir a mí lo que me sucedió fue en la parada, a la hora que me fui a comprar, ¿no? Las cosas que me pasaron es lo que me olvidé mi bolsa. El conjunto de sucesos es ese momentito de que nos da preocupación o quizá tristeza o por decir a mí me dio de todo ya. Eso es el conjunto de sucesos. Si una anécdota, no hay ficción ni imaginación, solo hay exageración por parte de la persona que cuenta la anécdota. Acá teníamos en el trabajo o en la clase teníamos un ejemplo donde dice que un día llegué a una casa y me mordió un perro. O sea, acá nos da a entender o a imaginarnos más que todo, ¿no? ¿Cómo se sintió la persona en ese momento que le mordió un perro? O a veces cuando tú tocas la puerta y en vez de contestarte el dueño, ¿no? Te contesta el perro. Eso nos pasa siempre. No sé a ustedes, ¿no? Pero eso yo he visto que siempre son cosas que suceden en el diario. Acá también vemos lo que es la anécdota. Dice la anécdota es un hecho breve de un hecho curioso o divertido. Generalmente la anécdota se cuenta basada en hechos reales que suceden en lugares y además que implican a personas que existen realmente. Sin embargo, con el objetivo de hacerlas más atrapantes, es habitual que la persona exagere ciertas cuestiones o incluyan elementos que no son verídicos. Partes de una anécdota. Tenemos el planteamiento, es lo que sucede al inicio de la anécdota. El nudo es lo que se cuenta en un orden cronológico, lo que sucede en el momento, eso es el nudo. Y desenlace es lo que al final, ¿qué es lo que hiciste, no? En tu anécdota. Características de una anécdota. Para que sea una anécdota, tiene que tener las siguientes características. Debe relatarse o escribirse como si fuera un cuento, o sea, como si fuera un cuento, pero en sí no es un cuento, sino una anécdota porque te sucede realmente. Debe ser una historia breve, pero a la vez entretenida e interesante. Se relata en orden cronológico. Una anécdota debe ser contada con gracia y actitud.
Las anécdotas son importantes porque ayudan a desarrollar la creatividad y la capacidad expresiva al narrarlas, ya que requieren de recursos literarios en su elaboración. Tipos de anécdota. Anécdota personal. Es la que le ocurre a una persona y él es el mismo autor que la cuenta. O sea, la anécdota personal es lo que a ti mismo te pasa. Anécdota cotidiana son aquellas que ocurren en el diario vivir, la misma que puede ser contada por personas que perciben el hecho o de repente por ti mismo. Anécdota histórica. Este tipo de anécdota son las que han pasado de generación en generación. Las anécdotas históricas son contadas por los padres y los abuelos de hechos ocurridos en el pasado. Pueden ser de ellos mismos o de familiares cercanos. Las anécdotas históricas son las que más reciben modificaciones, pues con el pasar de los años sus diferentes autores van borrando parte de la historia para relacionarla con el presente y sus propias vivencias. O sea, acá, por decir, tus abuelitos pueden contarte una anécdota de lo que hizo tu papá de niño, pero cuando ya vas creciendo, por si tú puedes contarle a tus hijos ya diferente, ya por si puedes argumentar un poquito más o exagerarle un poquito más a esas anécdotas, porque cada vez recibe diferentes modificaciones a la actualidad que vivimos. A eso se refiere la anécdota histórica. Anécdota verbal. Es aquella que cuenta lo que el personaje destacado dijo. En esta se utiliza frases, proverbios o refranes, con el fin de darle credibilidad a los hechos narrados. Anécdota humorística. Es aquella en la que los hechos se cuentan de forma sarcástica, con el fin de generar alegría ante los espectadores. Este tipo de anécdota tiende a exagerarse. Anécdota mixta. Es una combinación de la anécdota verbal y la humorística, y su fin es conectar en una sola la narración, lo que dijo un personaje con la acción burlona y curiosa, en el que el relator juega con los hechos presentados, siempre y cuando no modifique el relato con fantasías. Luego tenemos un esquema cómo debe de ser contada una anécdota, o las cosas o los pasitos que debe de tener una anécdota. Ahí lo tienen ustedes. Dice, ¿qué debemos de tener presente, no? ¿Qué ocurrió primero en tu anécdota? ¿Qué pasó luego? ¿Con quiénes estabas? ¿Qué hacías allí? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde estabas? ¿Y qué sucedió al final de tu anécdota? Eso es nuestro tema del día de hoy. Espero que les haya gustado y que sea interesante para que ustedes ya empiecen a contar sus anécdotas. Pues lo que les sucede de ahora en adelante, así esas cositas que parecen medias ocurrentes, esas son las anécdotas, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo bien, Miss, gracias, está muy entendido. Yo también hice mis apuntes, Miss, he visto en la plataforma también los videos que ha subido, gracias. Muy De bien. mi parte, profesora, ninguna pregunta, gracias. Muy bien. Todo claro, profesora. Muy bien, jóvenes. Ya, entonces vamos a pasar a ciencias sociales porque ahí va a haber unas preguntas para hacer y espero que respondan. A ver, no todos, pero al menos algunos, ¿no? O los que se visualiza por ahí. ¿Ya, jóvenes? Pasemos a comunicación, a ciencias sociales.
Esperen un momentito, ya algo me sucedió acá en mi pantallita. Muy bien, jóvenes, disculparán, estaba un poco medio la otra máquina estaba media fallando. Y a ver, el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de discriminación. Desde la clase anterior estamos viendo lo que es la discriminación. Si ustedes se han dado cuenta, la discriminación sucede a muchas personas, a la mayoría en sí, sucede que siempre, por decir, en los trabajos o a veces en grupitos o a veces hasta en los colegios se dan este tipo de discriminación. A veces puede ser por nuestra color de nuestra piel o a veces mayormente por decir, acá se da por el lugar donde vivimos. Por ser los de la costa, medio marginamos a los de la sierra o los de la sierra a los de la selva y así. Eso también es un tipo de discriminación. Y eso se da mayormente, por decir acá por donde vivimos, eso es típico. De que vas a ver a alguien que le mire porque vino de otro lugar o porque se vistió tal. Eso, jóvenes, eso es un tipo de discriminación. Vamos a hablar en primer lugar lo que es discriminar. Dice discriminar es menospreciar, maltratar, ofender, excluir o tratar de manera diferente a una persona o a un grupo e impedir el pleno ejercicio de sus derechos debido a alguna característica que creen que es distinta a la mayoría de la población. Es lo que les decía yo hace un momento de que esperamos ver de dónde es para fijarnos, ¿no? O para hacerles sentir mal. Si ustedes se han dado cuenta, por decir en los colegios se da bastante. Llega un compañero nuevo y se ve de dónde es, ya por ese lado, por si se le empieza a tratar mal y esa persona por si ya empieza a sentirse ya un poco medio de temor, medio angustiado porque en sí no se siente, o sea, no entra en onda con los demás jóvenes, a veces por lo que le miraron. Yo cuando estudiaba en la secundaria, por si yo siempre veía eso entre mis compañeritos, ¿no? Por decir nosotros de este lugar y venía alguien, un paisanito que le decíamos, ¿no? Entonces, hasta que se habitúen a nosotros, por decir medio que le miraban rarito. Y en esos tiempos no era mucho como es ahora, ¿no? La discriminación, por decir, en esos tiempos era como un juego de niños, ¿no? Todo con la bromita, de la alforjita, todo eso, y ya al son de que iba transcurriendo el tiempo, ya se habituaba a nosotros y entraba en ese ambiente y ya era de los nuestros, pues, ¿no? Pero ahora esa que se le veía en bromita,
ahora ya son cosas que ya dan que preocupar porque se ve mayormente que afecta a cada persona. O sea, afecta en todo sentido. Y la discriminación, si nos damos cuenta, pasa bastante por ser en los trabajos. La mayoría de personas sufrimos discriminación en los centros de trabajo por los antiguos trabajadores o a veces por el hecho de que no tengamos un pequeño documento que nos piden o no seamos de la condición que ellos quieren, ya nos están poniendo por debajo de otro documento o debajo de otra persona que se presenta. Eso es una discriminación también, jóvenes. Dice, una persona puede discriminar por la falsa idea de que puede ser superior a otra, por su origen social, color de piel, apariencia física, por su edad o por cualquier otro motivo. Desde luego, esta es una idea equivocada y se debe eliminar porque ha dado motivo a distintos tipos de discriminación. Profesora Nilda, disculpe. Perdón. Profesora Nilda. Dime, Janicita. Sí, disculpe, mire, se va a cortar el Zoom porque no nos hemos percatado y el aplicativo Zoom solamente está en nivel básico, entonces da 40 minutos. Ya en cualquier momento se va a cortar el Zoom, por favor que ingresen al mismo link que se les ha enviado. ¿Sí? Al mismo link que se les ha enviado ingresen porque se va a cortar. ¿Sí? En cuanto se... O sea, profesora, salimos de esta clase. No salgan, se va a cortar para ustedes en cualquier momento, entonces por favor ingresen al mismo link que se les envió, ¿sí? Por favor. Ya, profesora, gracias. Muy bien, gracias, maestra.